tuiteó apoyando a un candidato, al candidato del Partido Nacional. 2 días después liberó a quien, según los propios juzgados de los Estados Unidos, traficó 400 toneladas, de cocaína hacia los Estados Unidos. Luego, el 1 de diciembre, publicó otro mensaje amenazando a los funcionarios electorales y amenazando con que iban a haber consecuencias y que se iba a desatar un infierno si nos atrevíamos a emprender lo que por ley estamos obligados a emprender, que es el respeto de la voluntad soberana del pueblo. Así que mi primer mensaje es un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se constate la integridad física de las consejeras y para que se corrobore si efectivamente ellas están publicando estos mensajes que han sido publicados en sus redes sociales. Llevamos 10 días sin contar con la presencia de las consejeras en el pleno. El único que se ha hecho presente de manera presencial ha sido su servidor, pero ellas desde hace 10 días no se aparecen por la oficina y únicamente participan en sesiones de pleno activando el audio. Así que expresamos este mensaje con mucha preocupación, porque ahorita es cuando el órgano requiere mayormente su presencia, ya que estamos en la etapa más crítica del proceso electoral y estamos a 19 días, dentro de 1 hora, dentro de 47 minutos para ser precisos, se van a cumplir 20 días y el pueblo hondureño aún no tiene resultados. Y únicamente conocemos o sabemos de ellas por los mensajes que publican en las redes sociales y no sabemos si ellas efectivamente los están redactando o acaso los están redactando, si lo están haciendo en libertad o si lo están haciendo bajo coacción. Así que, en primer lugar, quería trasladar ese mensaje. En segundo lugar, ahora sobre el fondo de este mensaje. Están amenazando a los miembros de juntas especiales de verificación y recuento con cárcel si continúan anulando actas. Y miren, yo aquí les quiero explicar 3 cosas. 1. Las juntas especiales de verificación y recuento son autónomas e independientes. Las juntas especiales de verificación y recuento son otro organismo electoral. El Consejo Nacional Electoral es un organismo electoral. Estas juntas especiales son otro organismo electoral y tienen dentro de sus facultades, que son personalísimas, puesto que ellos son los que firman con su nombre y con su DNI cada una de las actas de cierre especiales en el escrutinio especial. Las juntas especiales de verificación y recuento son autónomas y este es un mensaje dirigido a los miembros de juntas especiales de verificación y recuento que se encuentran en el INFOP para que hagan valer la soberanía y la autonomía que la ley y el protocolo de escrutinios especiales les confiere. Ellos son autónomos y en caso de constatarse inconsistencias, están en la obligación de proceder como ellos, por mayoría o unanimidad, determinen. ¿Qué tipo de inconsistencias se han encontrado? Apenas llevamos más de 600 actas en el escrutinio especial. ¿Qué tipo de inconsistencias se han encontrado? Se ha constatado que en la maleta vienen 350 votos, pero en el cuaderno de votación únicamente aparece la firma de 30 o 40 personas. Y en el cuaderno y en la hoja que se les entrega, una hoja de cuántos electores se registraron según el registro biométrico, en la hoja aparecen esas mismas 40 personas. Y eso es lo segundo que les quiero decir. ¿Qué pueden hacer estas juntas cuando constatan eso? Ellas no se pueden prestar
a validar el fraude de la Junta Receptora de Votos que se constituyó el 30 de noviembre. Es exactamente al revés de lo que los asesores extranjeros redactaron en estos tweets que fueron publicados en las cuentas de las redes sociales de Ana Paola Hall y Cosette López Osorio. Es exactamente al revés. Si las juntas especiales de verificación y recuento validan el fraude que viene dentro de la maleta, pues se convierten en cómplices y se convierten en corresponsables con la junta que se constituyó el 30 de noviembre. No es legal que nosotros como consejeros instruyamos a las juntas especiales de verificación y recuento cómo deben proceder cuando encuentran este tipo de inconsistencias. A pesar de todas las sanciones, de todas las consecuencias que puedan existir para nosotros como consejeros, nuestra responsabilidad primaria es salvaguardar, en primer lugar, el artículo 2 de la Constitución, que establece que la soberanía le corresponde al pueblo. ¿Y dónde está expresada esta soberanía? Está expresada en los votos, en el cuaderno de votación y en la hoja de control del registro biométrico. Como consejeros del CNE tenemos la obligación de salvaguardar esa voluntad y de salvaguardar que el resultado que se realiza ahora en sede del Consejo Nacional Electoral sea transparente, sea íntegro. Y yo aplaudo la labor de estas juntas especiales de verificación y recuento que están desinflando las actas que venían con fraude desde el 30 de noviembre. Todos ustedes han constatado que cuando sacan los votos, y el pueblo mismo lo ha visto, que cuando sacan los votos vienen ¿cómo? Planchados. ¿Qué pasa si la Junta encuentra, como les digo, 300 votos, pero únicamente 30 personas en el cuaderno de votación? ¿Qué quieren ustedes que hagan? Bueno, por lo que entendemos por ese mensaje redactado en la sede de una embajada, lo que entendemos es que quieren que se valide el fraude que se cometió el 30 de noviembre. Pero insistimos, las juntas especiales de verificación y recuento tienen revestimiento de autonomía e independencia. Y en tercer lugar, es importante dejarles claro a los miembros de las juntas especiales de verificación y recuento y a la ciudadanía en general que el artículo 263 de la ley electoral establece el uso obligatorio del dispositivo. En el 263 se le llama lector de huellas dactilar. El uso del lector de huellas dactilar es obligatorio por ley. Adicionalmente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral registra la cantidad de electores que se registraron en el dispositivo biométrico para corroborar la validez y la integridad de los resultados de un acta de cierre en particular. Y hemos encontrado inconsistencias en la gran mayoría de las actas de cierre. Casi en su totalidad, la cantidad de electores registrados en el acta contra la cantidad de papeletas, contra la cantidad de votantes en el cuaderno de votación, contra la cantidad de personas registradas en el dispositivo biométrico no coincide. ¿Por qué no debería coincidir? En la totalidad de las actas debería coincidir esto. Porque un elector, y todos ustedes fueron a ejercer el sufragio, lo primero que hacen es registrar su huella dactilar en el lector de huellas. Después se les entrega la papeleta, después lo marcan. Y después, al finalizar el proceso, estampan su firma o ponen su huella en el cuaderno de votación. Entonces, si por cada elector hay un registro en el biométrico
una firma en el cuaderno de votación y una papeleta por nivel electivo, porque en más de 40 de las 600 actas que hoy fueron, bueno, de ayer y hoy fueron escrutadas por las juntas especiales de verificación y recuento, esos valores no coinciden y han llevado a que las juntas especiales tomen la determinación de no ser copartícipes de ese fraude. Tal como nosotros lo hemos denunciado desde un inicio, el uso del dispositivo biométrico fue boicoteado. Fue boicoteado desde el propio Consejo Nacional Electoral. Un día antes de las elecciones, las consejeras por mayoría de votos, y ahora desconocemos si por instrucciones de algún gobierno extranjero, pero por mayoría de votos decidieron eliminar la regla de validación que ya estaba dentro del TREP, en donde se valida si la cantidad de votantes registradas en el acta de cierre coincide con la cantidad de votantes registrados en el dispositivo biométrico. Minutos después de que el Pleno tomó esa decisión, se enviaron miles, centenares de miles de mensajitos con el remitente a nombre de Tito Asfura, en donde indicaba a los miembros de juntas receptoras de votos y a la ciudadanía en general que ahora el uso del dispositivo biométrico no era obligatorio y que podían ejercer el sufragio únicamente registrándose en el cuaderno de votación, violentando lo que establece la ley electoral. El propio día de la elección, centenares de llamadas que ingresaron al propio call center del Consejo Nacional Electoral, se les instruyó a los miembros de juntas receptoras de votos que el dispositivo biométrico lo apartaran. Estamos elaborando un informe sistematizando cada uno de los hallazgos que nosotros hemos identificado a partir de las llamadas grabadas en el call center. Pero en centenares de casos hemos identificado que agentes del call center, que deberán responder por las instrucciones que le dieron a las juntas receptoras de votos, le decían a las juntas receptoras de votos que el dispositivo biométrico no era obligatorio. Y bueno, como ustedes ya lo vieron, nuestra exigencia ha sido que se realice un conteo voto por voto. Por diversas inconsistencias que hemos constatado a través del análisis de los datos que nos han venido desde los centros de votación. Entre ellos, por ejemplo, que en casi la totalidad de las juntas receptoras de votos la cantidad de electores no coincide con la cantidad que aparece en el acta, pero también por las numerosas inconsistencias y caídas que han tenido la plataforma del TREP. Esta, y lo repito, esta va a ser recordada como la peor elección de la historia de Honduras. Será recordada como la peor elección, la elección menos transparente, la elección con los niveles más vulgares de manipulación e intervención extranjera, la elección ahora de los votos planchados, tal como ocurrió en 2017, la elección en donde se amenazó a los miembros de juntas especiales que estaban realizando su labor, un mensaje final para los miembros de juntas especiales de verificación y recuento: no dejen de cumplir la ley electoral, no sean copartícipes del fraude que ocurrió el 30 de noviembre. La voluntad del pueblo debe respetarse, y para respetarse, los resultados que se escruten en esta etapa del proceso deben salvaguardar la integridad de los datos. No pueden nada más hacer un escrutinio viendo cuántas X hay en ciertos papeles. No se presten a ese tipo de irregularidades. Más bien, en esos casos es donde puede proceder el Ministerio Público. Continúen haciendo su labor como la han venido haciendo. El pueblo hondureño los mira, el pueblo hondureño nos mira y espera que este proceso resulte en un resultado
transparente y que continúe, porque apenas llevamos 600 actas. Imagínense los efectos de apenas 600 actas de escrutinio especial, pero que esta labor continúe y que continúe hasta que revisemos una a una las 19.167 maletas electorales que tienen los votos y que produzcamos nuevas actas de cierre. Bueno, yo solicité visa. Mire, yo a Estados Unidos lo he ido 2 veces. Una vez en carácter de turista en 2006 y una segunda vez en 2024 como ministro de Finanzas, y en realidad no me hace falta. Yo solicité visa para ir a la asamblea de la OEA el 25 de noviembre. En aquel momento la embajada de Estados Unidos me indicó que no podían atender una solicitud con tan poco tiempo de antelación, porque la sesión fue agendada para un lunes, si no me equivoco, y nosotros estábamos solicitando la visa un viernes, pero ahora entiendo que el motivo real era que Donald Trump tenía un candidato acá y nosotros éramos un obstáculo para que se respetara la voluntad popular y soberana del pueblo hondureño. Pero bueno, a los Estados Unidos les pido. Estados Unidos puede definir la política exterior que ellos quieran, pueden quitarle la visa a quienes ellos quieran, y si quieren manipular un proceso electoral y pretenden imponer un presidente con este tipo de sanciones, con este tipo de medidas, pues son libres de dirigir su política exterior como ellos quieran. Sin embargo, este tipo de ataques son una injerencia directa en el proceso electoral. Imagínense qué contradictorio que se supone que nos están sancionando por intervenir en el proceso. Y ellos son los que tienen secuestradas 2 consejeras. Les están dando línea de qué postura tomar en cada momento. Hasta les dictan los tweets para que pongan el mismo mensaje. Y sancionan a los funcionarios que estamos exigiendo transparencia en el proceso. O sea, es una contradicción total, y además está a la vista de todo el pueblo hondureño. Obviamente hay personas que aplauden ese tipo de comportamientos, pero Honduras es una nación en papel al menos completa y soberana, y somos independientes desde 1821, en teoría. Si en Honduras ahora va a venir a imponer un presidente, el presidente de los Estados Unidos, eso ya no nos hace país. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hacer elecciones? ¿Por qué tendríamos que hacer procesos electorales si ahora el presidente, así como en tiempos de la colonia, ¿no? Antes de 1821, que delegaban un virrey para que gobernara los virreinatos y no existía votación? Pero Honduras es una república, en teoría somos una democracia, y en Honduras al presidente, a los 128 diputados y a los 298 alcaldes, según esta constitución, los elige el pueblo, no el presidente de los Estados Unidos. Así que a Estados Unidos lo que le pedimos es que cese en su intervención extranjera. Yo no tengo ningún problema con que le quiten la visa a quien ellos quieran. Son autónomos, independientes para tomar las decisiones que ellos determinen, pero por favor cesen su intervención en el proceso electoral. Miren, el año pasado en Rumanía se celebraron elecciones presidenciales y fueron anuladas estas elecciones por supuestamente que otro gobierno extranjero estaba interviniendo. Y esa intervención era teórica, en función de algunos informes de inteligencia. Acá la tenemos evidenciada a través de las publicaciones de redes sociales del propio presidente de los Estados Unidos. Así que sobre eso yo pienso, yo voy a seguir insistiendo en que el resultado final
que debe declarar el Consejo Nacional Electoral debe ser por el que votó el pueblo hondureño. Debemos seguir combatiendo el fraude y el presidente de Honduras no lo va a poner el presidente de otro país. Nosotros estamos aquí cumpliendo una función constitucional. La función del Consejo Nacional Electoral está recogida en la Constitución de la República. En ninguna parte de la Constitución o de la ley electoral dice que porque Estados Unidos quite visas o porque Estados Unidos publique su presidente en una red social, nosotros tenemos que hacer caso y declarar al que ellos quieren como presidente. En ninguna parte de la ley lo establece eso. Más bien la ley nominalmente, lo que dice es que es el pueblo hondureño, que a cada ciudadano le corresponde un voto, que cada ciudadano que tiene mayoría de los 18 años puede ejercer el sufragio y el Consejo Nacional Electoral a lo que está llamado es a recoger esos resultados de esos contenidos en esas actas de cierre y declarar a los que resulten ganadores de ese proceso expresado por la voluntad soberana del pueblo. A mí no me van a obligar a validar ninguna elección fraudulenta. Y ahorita lo que se constata es que la elección del 30 de noviembre, tal como lo dije antes, es la elección más sucia que ha existido en la historia de este país. A mí, ni aunque me lleven a ese pleno a punta de bala, me van a hacer validar un fraude. Porque yo estoy acá para representar al pueblo, no a ningún presidente de otro país, no a ningún gobierno extranjero. Yo estoy aquí pagado por el pueblo, nombrado por delegación en segundo grado, ejercida por el Congreso Nacional, por el pueblo. Y es al pueblo a quien le respondo. Y si ustedes le consultan al pueblo hoy, consúltenlo en sus medios de comunicación. Si ustedes le consultan al pueblo hoy, si ellos están de acuerdo en que nos dejemos imponer un resultado fraudulento, vayan a ver qué les va a contestar la gente. El fraude ha estado a la vista de todos y a pesar de que algunas de las misiones de observación internacional quieran ocultarlo o quieran maquillarlo, el pueblo hondureño sabe que los resultados que están siendo proyectados en la página de divulgación no son por los que ellos votaron el día de la elección. La elección ahorita está entre dos personas. Eso lo saben todos. Está entre el candidato del Partido Nacional y el candidato del Partido Liberal. Y el pueblo hondureño, ya estamos a 4 días de la Navidad, quiere saber quién ganó. Quiere saber quién ganó la elección. Mi postura ha sido la siguiente, para saber quién ganó la elección, considerando que ya pues tuvimos una elección con injerencia extranjera, con amenaza y coacción de las maras. Pero a pesar de eso, si se quiere saber por quién marcaron abajo de la papeleta, considerando que fuimos a un proceso electoral en un entorno completamente viciado, si se quiere saber por quién votó el pueblo, tenemos que abrir las 19.167 maletas, las 19.167 juntas receptoras de votos. Si hacemos el voto por voto, y aquí lo digo públicamente, si hacemos el voto por voto, comparando papeletas contra cuadernos de votación y comparando papeletas contra la cantidad de electores registrados en el biométrico, con gusto estampo mi firma en la declaratoria de resultados. Pero mientras eso no suceda, no me voy a prestar para validar un fraude. Nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de salvaguardar la Constitución de la República por encima de cualquier leguleyada que les digan esos abogados de quinta, abogados que únicamente saben servir a los poderosos, por más que ellos interpreten la ley a su conveniencia. Nosotros tenemos
un principio que rige por encima de cualquier norma, que es la Constitución de la República. Y esta Constitución nos dice algo sencillo, que en Honduras la voluntad es soberana y es del pueblo. No son 10 gatos reunidos en el COEP, o 5 periodistas, o un presidente extranjero el que decide quién es el presidente de Honduras. El que decide quién es el presidente de Honduras es el pueblo hondureño. Y para conocer cuál fue su voluntad tenemos que abrir las 19.167 maletas electorales. Sobre el tema del secuestro de las consejeras, nosotros estamos enfrentando 2 escenarios: que ellas efectivamente estén secuestradas por un país extranjero y que estén reemplazando su vocería estos países, o que ellas voluntariamente se hayan ido a meter a una embajada, en cuyo caso, pues naturalmente, imagínense si ustedes están siendo alimentados, acobijados por un país extranjero, y en esa sede diplomática tienen asesores indicándole cómo dirigir el proceso. ¿Qué es eso? Tenemos un proceso electoral tutelado por gobiernos extranjeros, en lugar de un proceso electoral dirigido por las autoridades que fueron escogidas por el órgano de segundo grado, que es el Congreso. Yo sinceramente creo que ese es como un factor adicional para agregar al rosario de incidentes en donde se constata que esta elección ha sido teledirigida desde afuera de Honduras. Y bueno, lo que nos queda, lo que nos resta a los patriotas, a los funcionarios públicos que tenemos además esa responsabilidad, es salvaguardar los intereses de la patria. Y la patria no es el abstracto de los símbolos patrios. La patria es el pueblo, que ejerce cada 4 años y que va a hacer ahora lo que esperamos que no se convierta en una pantomima, que es ir a elegir su presidente, su diputado, sus alcaldes. Miren, vivimos en este país con una situación de desigualdad en el acceso al poder tremenda. Han sido tan mermadas las capacidades del pueblo hondureño de incidir en la vida política, que lo único que le resta es poder ejercer el sufragio, es poder votar. Esa es una expresión, es la mínima, es el básico para poder llamarnos democracia. Pero la democracia va más allá de ir a votar cada 4 años. La democracia implica que la gente pueda participar de la vida económica de un país, que tenga la libertad de salir a caminar a la calle, que tenga la capacidad de que el gobierno reconozca sus derechos sociales, económicos, culturales. No es solo ir a meter un papel a una urna. Democracia es que los 10 millones de hondureños podamos incidir en la vida pública. Pero ahora ni siquiera ese mínimo está siendo respetado por los gobiernos extranjeros. Ni siquiera ese mínimo, que es ir a meter un papel con una X a una caja, está siendo respetado por los gobiernos extranjeros. Y a quienes nos atrevemos a decir que el artículo 2, que lo voy a leer, miren lo que dice el artículo 2, es tan importante que lo pusieron al inicio de la Constitución porque es la base de este Estado. El artículo, voy a empezar por el 1, cómo se concibe el Estado hondureño. Miren lo que dice el artículo 1. Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Y el artículo 2 dice que la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. Son tan importantes estos artículos
como base fundacional del Estado hondureño, que son los primeros dos de la Constitución, que Honduras es una república democrática, es un Estado libre, soberano. ¿Y cómo ejerce la soberanía el Estado hondureño? Es un ejercicio que no es delegado. Es un ejercicio que no es delegado. Fíjense que en otros países se le llama a los reyes los soberanos, a los reyes. Aquí muchos periodistas tienen cometen el error de decir el soberano Congreso Nacional. El Congreso no es soberano. El soberano es el pueblo. El Congreso ejerce temporalmente un ejercicio delegado de soberanía, pero el poder emana del pueblo, el poder emana del ciudadano, de los 6.500.000 ciudadanos que están habilitados para votar en el censo nacional. No somos depositarios de la soberanía del pueblo. El pueblo no ocupa intermediarios para ejercer su soberanía. La soberanía la ejerce directamente, votando y en un país avanzado, participando de la vida pública del país. Pero lastimosamente ahora se pretende arrebatar esa soberanía del pueblo y entregársela a una élite económica, a gobiernos extranjeros, al crimen organizado. Pero le digo al pueblo que aquí habremos funcionarios públicos que, a pesar de toda esta embestida, nos mantenemos en defensa de estos principios que están reconocidos en la Constitución de la República, y que por ninguna circunstancia su servidor se va a prestar a validar algo que violente el principio fundacional de la Constitución. Sobre su segunda pregunta, sobre la publicación de esta información en redes sociales, en primer lugar, creo que es necesario que el Consejo Nacional Electoral corrobore si efectivamente estas publicaciones son ciertas. Yo he revisado estas publicaciones, contienen información que técnicamente no me es posible descifrar si es la información correcta. Aparentemente pues indica que todo es cierto, pero debemos hacer diligencias para corroborar si en efecto existe una filtración que evidencie la arquitectura del sistema y la infraestructura del sistema, cómo se filtró, y cuáles son las medidas que la empresa va a tomar, que va a emprender para reforzar esta seguridad, porque de acuerdo con la información que hemos visto publicada, la seguridad informática es bastante endeble. Dicho esto, pues esto de corroborarse que sea cierto evidencia aún más que el TREP era una solución vulnerable. Nosotros advertimos desde el simulacro del 9 de noviembre que había fallado, que había fracasado. El 29 de noviembre, un día antes de la elección, yo solicité que se agregara un punto en la sesión de pleno, y la idea era que tomáramos decisiones frente al TREP, porque ese mismo día, bueno, yo hice una relación de lo que se evidenciaba a través de los 26 audios que fueron presentados al Ministerio Público sobre lo que iba a suceder y que hemos ido constatando paso por paso qué es lo que ha ido ocurriendo. Pero además di lectura íntegra a una carta que nos fue remitida por la empresa de auditoría externa, en donde se indicaba que el sistema no estaba listo para ser utilizado al día siguiente, el 30 de noviembre. Una consejera se salió del salón de sesiones, que fue la consejera Cosette López Osorio, y la otra consejera, que es la consejera presidenta, Ana Paola Hall, decidió suspender la sesión sin tomar ninguna decisión, y hoy, 20 días después, el pueblo hondureño está sin resultados y sin la capacidad de saber efectivamente quién ganó la elección, además por la negativa de ambas consejeras para proceder a abrir urna por urna y constatar la voluntad del pueblo.